Capítulo 49. El Season de este venerable siempre está tan enfadado. La incredulidad de Chu Guanyin ya no se podía describir con palabras. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando al Mo Ran en su sueño como si estuviese mirando a un fantasma. El adulto Mo Wei-yu era muy galante, con hombros anchos y piernas largas, y media cabeza más alto que él, y cuando lo miró hacia abajo, había reflexiones y burlas en las esquinas de sus ojos. Querido Season de este venerable, deberías mirarte en el espejo. Su dedo se deslizó por la mejilla de Chu Guanyin para descansar junto a su oreja, sus ojos fríos y amenazadores. Pasó un momento en silencio, luego soltó un frío HMPH y se inclinó abruptamente, acompañado de una suave y abrasadora sensación de calor mientras capturaba los labios de Chu Guanyin con los suyos. Cogido completamente desprevenido, la cabeza de Chu Guanyin zumbaba con ruido en blanco, y algo en su mente parecía haberse roto. Mo Ran lo estaba besando. Su aliento lo invadió, húmedo, agitado, lleno de sucio y pecaminoso deseo. Los labios se encontraron ásperamente con los dientes rozándose mientras las tormentosas olas surgían en su pecho. Chu Guanyin estaba casi temblando de susto, sus ojos de fénix bien abiertos, su mente en partes iguales furiosa y estupefacta. Pero era como si hubiera perdido sus poderes espirituales en el sueño, apenas podía reunir fuerza física, estaba apretado contra el pecho de Mo Ran, y no podía liberarse de su agarre en absoluto. El Mo Ran en su sueño era completamente diferente al que él conocía por alguna razón. No hubo nada de congraciamiento deferente, sino que fue reemplazado por una tiranía despótica. Podía sentir claramente el acalorado aliento de Mo Ran, bajo y rápido, cuando exhalaba, el deseo salvaje quemaba como lava, amenazando con derretirlo en carne y hueso por igual. La cara de Chu Guanyin estaba pálida de ira, casi a punto de escupir sangre. Nunca se hubiera imaginado que Mo Ran lo sostendría sin la fuerza para resistir, y aún más difícil de aceptar era la acumulación de calor en su abdomen y la debilidad en sus brazos por la fricción húmeda y frenética de los besos. Temblaba en sus brazos. El pecho de Mo Ran estaba ardiendo, tan caliente que podía derretirse y ahogarse incluso a través de las capas de tela. Quería luchar desesperadamente, pero no pudo reunir las fuerzas. Para cuando se separaron, las piernas de Chu Guanyin estaban débiles. Mo Ran, que aún lo sostenía, se giró para presionar su cara contra la parte posterior de su oreja. Podía sentir las caricias de su cálido y húmedo aliento en la base de su cuello mientras jadeaba. Entonces escuchó a Mo Ran decir, ¿no querías discutir las condiciones con este venerable? Su voz era ronca, tanto que sonaba casi desconocida para Chu Guanyin. Chu Guanyin miró hacia abajo solo para ver cómo se balanceaba su garganta, con un movimiento de tragar mientras luchaba una batalla perdida para mantener el control. Pero tienes poco más de valor para este venerable, así que tendrás que negociar con lo último que te queda. La voz de Chu Guanyin también se volvió ronca, pero no sabía si era por ira o por deseo. En voz baja, dijo, ¿qué cosa? Mo Ran lo empujó contra una pared, y luego levantó abruptamente una mano para golpear la dura superficie, la otra mano cerrándose fuertemente alrededor de la muñeca encadenada de Chu Guanyin. Sin rencor malicioso, pero también sin un deseo tímido, se inclinó para capturar el lóbulo de una oreja entre sus labios. Chu Guanyin se estremeció violentamente, un aterrador entumecimiento subiendo por su columna vertebral y extendiéndose por todo su cuero cabelludo. La voz de Mo Ran era ronca, su respiración pesada y opresiva. Déjame follarte, y te daré lo que quieras. Los ojos de Chu Guanyin se abrieron de par en par, la humedad en sus ojos se tiñó por la agitación, pero aún más por la incredulidad. La mano de Mo Ran ya había llegado hasta su cintura, sus labios moviéndose contra el costado de su cuello, palabras venenosas pronunciadas con la voz más tierna. Pero este venerable odia tanto a Season, que probablemente será difícil despertar el interés en el cuerpo de Season. Tendrás que trabajar un poco para que sea un buen momento. Mo Ran se detuvo, pero lo acercó aún más y continuó acariciando su cintura. Así que piénsalo bien, y si estás dispuesto, ponte de rodillas como un buen chico y pon tu boca a trabajar. Sírveme bien, luego ve a acostarte en la cama y suplícame que te follé. Chu Guanyin estaba a punto de perder la razón. El virtuoso, orgulloso, puro y austero anciano Yuen mantuvo su distancia de hombres y mujeres por igual y no se entregó ni al arte erótico ni a los cantos amorosos, siempre incorruptiblemente casto y distante. O, en palabras más sencillas, no sabía prácticamente nada en asuntos de amor y lujuria. Y así, muy desafortunadamente para él, a pesar de su rabia, todas sus defensas se derrumbaron ante este sentimiento intenso y desconocido. Fue totalmente derrotado. Mo Ran esperó un rato, pero no recibió ninguna reacción. Maldijo en voz baja y empezó a besarlo de nuevo, sin poder contenerse.
cuando tuvo sus labios llenos, sacó la lengua, con un hilo traslúcido, antes de morder inmediatamente sin demasiada delicadeza su cuello, lamiendo y besando a lo largo de su cuello, hombro y oreja. La piel de gallina de Chu Guanin aumentó cuando Morran comenzó a tirar y rasgar bruscamente de sus túnicas, murmurando «¿Por qué te haces pasar por tan virtuoso y santo?». Pero también como la lava caliente del deseo atrapada bajo capas de rocas, que finalmente se desborda después de largos años de contención. Chu Guanin, como quemado por la intensidad de su mirada depredadora, quiso mirar hacia otro lado, pero Morran vio a través de sus pensamientos y agarró su cara antes de que pudiera. «Mírame». Su voz era áspera y acalorada, temblando levemente por la agitación o quizás por algo más, llena del deseo de una bestia que estaba a punto de devorar a su presa. «He dicho que me mires». Chu Guanin cerró los ojos temblorosamente. Este sueño era realmente demasiado absurdo. «Si-sun». La voz junto a su oído se volvió de repente suave y cálida como el tono que conocía. «Si-sun, despierta». Chu Guanin vio claramente la cara de Morran flotando a pocos centímetros de la suya, y reaccionó inmediatamente con una bofetada feroz y bien dirigida que aterrizó profundamente en la mejilla del otro. Morran, sorprendido con la guardia baja, tomó la bofetada. Soltó una y abrió los ojos de par en par. «Si-sun, ¿por qué fue eso?». Chu Guanin se sentó, sus ojos de fénix parpadeando de ira y alarma. Su cuerpo todavía temblaba un poco, el sueño y la realidad se mezclaban y lo volvían loco. «Si-sun, mantente alejado», Chu Guanin gritó rudamente con las cejas fruncidas. Morran se sorprendió por la reacción extrema, y pasó un rato antes de que preguntara con cautela. «¿Tuviste una pesadilla?». «Pesadilla». «Así es, fue un sueño, fue solo un sueño». Chu Guanin miró inexpresivamente a la persona que tenía delante de él durante un rato antes de que pudiera recoger lentamente los fragmentos de su compostura. Estaba acostado en la biblioteca del pabellón del Loto Rojo, el salón dancing, y el Morran adulto no estaban en ninguna parte para ser vistos. Lo único que tenía frente a él era una cara que aún era joven e infantil. Finalmente totalmente despierto, Chu Guanin se detuvo por un momento para transformar su expresión en una de decoro mientras hacía como si estuviera arreglando su ropa con sus delgados dedos que aún temblaban un poco, suprimiendo la agitación y el desasosiego que aún quedaban, y dijo: «MN, estaba soñando y golpeaba a alguien». Morran frotó su mejilla enrojecida y siseó con un poco de dolor. ¿Con qué soñaba Si-sun? ¿Qué golpe tan contundente? La vergüenza apareció en el rostro de Chu Guanin. Frunció los labios y, girándose un poco, no dijo nada. Su cara era como aguas tranquilas, pero su corazón estaba lleno de olas que chocaban salvajemente. Prácticamente podía sentir su propio orgullo a punto de romperse en 1.000.000 de pedacitos. No podía creer que soñaría con algo tan indescriptiblemente absurdo, con palabras tan sucias, tan absolutamente desvergonzadas, como podía llamarse a sí mismo maestro. Peor aún, este cuerpo inútil suyo realmente reaccionó a ese sueño humillante, realmente quería desplomarse. Afortunadamente sus túnicas eran anchas y holgadas, escondiendo su vergüenza de los ojos de los demás. Pero la cara de Chu Guanin seguía oscurecida sombríamente mientras sostenía su frente con una mano. No podía agarrar al Morran de su sueño para desahogar su ira, pero el que tenía frente a sus ojos que convenientemente llegó a su puerta estaba disponible. Así que, mirando fijamente, preguntó secamente: «¿Qué haces irrumpiendo en mi habitación privada en medio de la noche como si fueras el dueño del pabellón del Loto Rojo? ¿Desde cuándo eres el anciano Yuen?». Primero una bofetada sin razón alguna, luego una paliza verbal. Morran se sintió un poco ofendido, murmurando con una voz débil: «¿Por qué estás tan enfadado esta vez?». Chu Guanin frunció el ceño: «No estoy enfadado, voy a volver a dormir, fuera». Morran dijo: «Pero Si-sun, ya es de día». Chu Guanin: «Solo me atreví a entrar en el pabellón del Loto Rojo sin permiso para buscarte porque ya llevamos bastante tiempo esperando en la plataforma Sané, pero Si-sun nunca llegó». Chu Guanin abrió una ventana y, por supuesto, el sol ya había salido en el cielo, los pájaros cantaban y los bichos zumbaban. El ceño fruncido de Chu Guanin se profundizó aún más. Parecía que podría convocar a Tianwen y empezar a azotar en cualquier momento. Haber estado inmerso en un sueño primaveral hasta la mañana siguiente, y si no hubiera sido por Morran que vino a buscarlo, el sueño podría haber continuado. El pensamiento hizo que la vena en la sien de Chu Guanin palpitara. Las articulaciones de sus dedos se volvieron pálidas como el jade donde su agarre se apretaba en el marco de la ventana. Chu Guanin practicó el cultivo de la mente, cultivando su mente con moderación y disciplina, y era muy hábil en la supresión de los deseos. Nunca ha tenido un pensamiento impropio antes de esto, mucho menos un sueño primaveral.
siendo sus principios lo que eran. Chu Guanin era como un hombre de madera, estúpido, torpe y rígido en la parte superior. Su cultivación mental estaba tan avanzada que cortó por completo todo deseo, y a menudo despreciaba a las parejas de amantes y a los compañeros de cultivación cuando no tenían nada más que hacer, sintiéndose muy satisfecho de que era virtuoso e incorruptible. ¿Quién iba a pensar que caería así al final? En las manos de su propio discípulo. El sabio, noble y distante Chuzonzi ni siquiera se atrevió a mirar a Morran mientras escupía enfadado. Deprisa, vamos a la plataforma Sane para las prácticas matutinas. Antes de girarse y salir abruptamente, desapareciendo en un instante. Sue Meng y Simei ya habían estado esperando durante mucho tiempo, y estaban sentados en la sombra de un árbol charlando cuando llegó Chu Guanin. Simei estaba angustiado. ¿Sisun nunca llega tarde? ¿Sucedió algo? Ya es muy tarde y todavía no se le ve por ninguna parte. Sue Meng estaba aún más angustiado. ¿No fue Morran a buscar a Sisun? Ya ha pasado un tiempo y todavía no ha vuelto. Si hubiera sabido que esto iba a pasar me habría ido con él. Espero que Sisun no esté enfermo. Simei dijo, la herida del hombro de Sisun era bastante severa, incluso con el cuidado adecuado, su cuerpo es frágil por naturaleza, así que eso no es improbable. Al oír eso, Sue Meng se puso aún más inquieto hasta que se puso de pie abruptamente. No puedo esperar más, no puedo contar con ese perro poco fiable de Morran, voy a ir a ver a Sisun yo mismo. Pero cuando se dio la vuelta, allí estaba Chu Guanin, con sus prístinas túnicas revoloteando mientras caminaba. La pareja bajo el árbol gritó simultáneamente, Sisun. Chu Guanin, me retrasé por algo. Los llevaré a la práctica marcial de hoy, vamos. Cuando Chu Guanin no estaba prestando atención, Simei se giró hacia Morran, que lo seguía y le preguntó en voz baja, ¿está bien Sisun? ¿A qué se debió el retraso? Morran puso los ojos en blanco. Solo se quedó dormido. SHHH, actúa como si no lo supieras. Morran se frotó la mejilla, aún dolorida por la bofetada anterior. Definitivamente no quería un bono. Simei parpadeó. ¿Por qué tienes la mejilla izquierda tan roja? Dijo Morran en voz baja. Si sigues preguntando, mi mejilla derecha se unirá a ella. Déjalo, apurémonos y sigamos. Cuando llegaron al área de prácticas, Chu Guanin instruyó a Morran y Simei para que fueran a practicar primero, dejando a Sue Meng atrás. Chu Guanin dijo, siéntate. Aunque Sue Meng no sabía la razón, siempre había obedecido cada palabra de Sisun como si fuera ley, y rápidamente la cumplió, sentándose en el lugar. Chu Guanin también se sentó frente a él, diciendo, la competencia Ling San es en 3 años. ¿Cuáles son tus planes? Sue Meng miró hacia abajo, y pasó un momento antes de decir con dientes apretados, ganar. Si Chu Guanin le hubiera preguntado antes de su viaje al lago Hinchem, Sue Meng le habría respondido con orgullo y certeza, pero ahora, todo lo que quedó detrás de esta palabra fue una simple y obstinada negación a renunciar a su orgullo. No era que no tuviera conciencia de sí mismo, sino que se negaba a hacerse a un lado y entregar su título de querido por los cielos a otra persona sin luchar. Después de que Sue Meng soltó la palabra ganar, echó un vistazo a Chu Guanin, con el corazón lleno de ansiedad. Chu Guanin lo miraba sin la más mínima burla ni duda alguna. Solo dijo, simplemente, bien. Los ojos de Sue Meng se iluminaron inmediatamente. Sisun, ¿crees que todavía puedo? Se tropezó con sus palabras en su emoción. Chu Guanin dijo, mis discípulos no se rinden antes de la pelea. Sisun, jóvenes destacados de todas las sectas participan en la competencia Ling San. Aquellos sin armas sagradas no son naturalmente rivales para ti, pero incluso si tu oponente tiene un arma sagrada, no hay necesidad de tener miedo. Chu Guanin dijo, un arma sagrada no es algo que se pueda dominar fácilmente en un corto periodo de tiempo. Aunque tu espada Longchen es ligeramente inferior en comparación, sigue siendo un arma de alta calidad de artesanía mortal. Mientras entrenes y practiques diligentemente en estos 3 años, ganar no está fuera de tus posibilidades. Era bien sabido que Chuzonzi tenía un ojo perspicaz y un juicio sólido en el reino de las artes marciales. Además, no era el tipo de persona que decía mentiras blancas alentadoras por simpatía, así que el espíritu de Sue Meng se elevó inmensamente con sus palabras. Sisun, ¿realmente lo dices en serio? Chu Guanin entrecerró los ojos, diciendo suavemente, ¿cuántos años tienes, Sue Meng? No mimó a nadie mayor de 5 años. Sue Meng, un poco avergonzado, se frotó la nariz y empezó a sonreír. Chu Guanin continuó, la victoria o la derrota es impredecible. Solo el orgullo no puede ser tomado a la ligera. Solo haz lo mejor que puedas y no te preocupes demasiado por el resultado. Sue Meng contestó, entiendo.
Habiendo aliviado las preocupaciones de Sue Mem, Chu Guanin se dirigió hacia el campo de entrenamiento, llegando a la parte trasera donde estaban los maniquíes de entrenamiento. Para evitar que los discípulos hirieran accidentalmente a las personas que pasaban mientras entrenaban con los maniquíes, esta área se construyó fuera del camino, y uno tenía que pasar por un largo pasillo y luego doblar una esquina para llegar hasta allí. Simei y Morran estaban conversando de espaldas hacia él, no muy cerca y no muy lejos, a corta distancia. Ustedes dos. Chu Guanin estaba a punto de llamarlos, pero al ver la escena ante él, de repente dejó de hablar. Notas del autor. El mini teatro de hoy, si este fuera un danmei moderno, entonces los antecedentes de todos podrían ser Chu Guanin, probablemente el profesor con el peor carácter de toda la escuela. Simei, cirujano. Sue Mem, estudiante de la escuela de cine, estudiando, tal vez una especialización en actuación. Sue Sen-Diom, ejecutivo petrolero, nuevo magnate rico. Madame Wang, una dama de una familia prístina que se casó con un nuevo magnate rico. Mei An-Sue, terapeuta. Ye Wan-11, oficial de policía dedicado. Morran, piloto de carreras. No me preguntes por qué. Conducir autos, 1, depende de él. Notas. 1. Los autos son un eufemismo para la pornografía en la cultura de los fandoms. Capítulo 50. A este venerable le gustas. Como alguien que aprecia las armas, este tipo de escena hizo que Chu Guanin se enfadara tanto que ni siquiera podía hablar. Vio a un imbécil. Bajo el árbol floreciente no muy lejos, Morran convocó a Jiangui. El tamaño de un arma sagrada se podía cambiar a voluntad. A la mayoría de la gente le gustaba hacer su arma más grande y más impresionante, o al menos mantener su tamaño normal como lo hizo Chu Guanin. Pero Morran había convertido a Jiangui en diminuto, a lo largo y ancho de una cinta para atar el pelo, sus hojas minúsculas. El arma sagrada digna parecía absolutamente lamentable. Las personas tenían diferentes energías espirituales. Tianwen brillaba dorado cuando Chu Guanin vertía su energía espiritual, pero Jiangui brillaba en un color escarlata. Así que, dejando a un lado las hojas, Jiangui parecía un hilo rojo del destino. Simei, ata esto a tu mano, quiero ver si Jiangui tiene el mismo poder que Tianwen, para sonsacar la verdad a la gente. ¿Quieres probarlo conmigo? Morran sonrió. Sí, porque soy el más cercano a ti, y sé que nunca me mentirías. Simei todavía dudaba, es verdad, pero no te pediré nada difícil. Si no me crees, ¿juramos con el dedo meñique? Dijo sacando su meñique. Simei no sabía si reír o llorar. ¿Cuántos años tienes ya? No es un poco infantil. Vamos, juremos con el meñique. Si está bien a las 8, entonces está bien a los 18, 88 también, nada infantil. Morran agarró la mano derecha de Simei y le sacó el meñique con una sonrisa descarada. Simei, atrapado entre enfadarse y reírse de sus payasadas, al final solo pudo aceptarlas. Pero, inesperadamente, en lugar de enganchar sus meñiques juntos, Morran sonrió, sus ojos se convirtieron en pequeñas semilunas. Jiangui, hora de ir a trabajar. Jiangui se acercó más rápido que un rayo, y en un instante se había atado alrededor del meñique de Simei, con su otro extremo alrededor del de Morran. El apuesto joven se rió como un astuto zorro que había planeado su camino hacia la ascensión. Dijo felizmente, enmarcado con hoyuelos, «Felicidades, te lo has creído». Simei no sabía si reír o llorar. Tú. Date prisa y suéltame. Más tarde, más tarde. Morran sonrió, solo un par de preguntas primero. A decir verdad, Morran se había sentido incómodo desde aquel momento en el lago Hinchem, cuando consiguió a Chan Xianxi y Simei no pudo abrir la caja. A pesar de que Simei llevaba guantes en ese momento y no tocó directamente la caja, Morran no pudo disipar sus dudas. Es más, fue Chu Guanin quien abrió la caja al final. Chu Guanin. ¿Cómo fue eso posible? Así que Morran decidió que la caja debía estar rota, pero quería usar a Jiangui para confirmarlo, solo para asegurarse. Estaba absolutamente seguro de sus sentimientos por Simei, pero le preocupaba que quizás no tuviera el mismo peso en el corazón de Simei. En cuanto a esa confesión en el lago Hinchem, no podía estar seguro de no haberla imaginado. Simei tenía un temperamento gentil y era amable con todos. A diferencia de ese Chu Guanin, con una cara hosca día tras día, como si todo el mundo le debiera algo, totalmente incomprensible. Taxianjun puede ser una persona tosca, pero cuando se trataba del deseo de su corazón, él insistiría con eso durante tanto tiempo que tropezaba con sus propios pensamientos. En primer lugar, el corazón de Morran estaba lleno de ansiedad, pero él seguía sonriendo y fingiendo ser casual.
Decidió tirar un par de preguntas fáciles, no consecuentes. Primero como relleno. ¿Qué piensas de Sue Meng? Una punzada en su dedo, y Simei confesó. El joven maestro es una buena persona, pero es demasiado directo, a veces intolerablemente torpe. Morran se echó a reír, aplaudiendo de alegría. ¿Incluso tú puedes hartarte de él? Ja ja ja. Comprensible, es demasiado molesto. Simei se puso rojo. No hables tan fuerte, ¿y si el joven maestro te escucha? Bien, bien, bien. Morran sonrió, pero me hace feliz cuando hablas mal de él. Simei. Morran continuó, ¿y qué piensas de Sisun? Sisun también es bueno, solo que su temperamento es un poco. Simei parecía que no quería criticar a Chu Guanin, pero estaba atado por Jiangyi, así que se mordió el labio por un tiempo, pero aún así terminó teniendo que decir, su temperamento es un poco escueto. Jaja, un poco escueto. Más bien ridículamente escueto. Se enoja cada 2 días y ni siquiera admite estar enojado, es mucho peor que la propia emperatriz. Chu Guanin, de pie en la esquina. Morran le preguntó, si sabes del mal genio de Sisun, ¿por qué lo escogiste para estudiar? Simei dijo, Sisun es frío por fuera, pero amable por dentro. No soy tan naturalmente dotado como los demás, pero no le importa si soy lento en la captación. Dijo que todos merecen aprender, y como no soy bueno en el combate, me enseñó a sanar. Es realmente muy amable conmigo. Morran, originalmente muy alegre, se quedó callado al escuchar esto, la sonrisa desapareciendo de su cara. ¿Pasó un tiempo antes de que él dijera, ¿cuándo has sido bueno contigo? Todo lo que hizo fue enseñarte algunas técnicas, tal vez de vez en cuando cuidarte, eso es lo que se espera de cualquier maestro. Eso es diferente. Morran se enfadó, sus mejillas se hincharon, de todas formas, no es bueno para ti. Lo que sea que haga por ti, yo también puedo hacerlo. Simei dejó de hablar. En el silencio incómodo que siguió, Morran apagó lentamente las llamas de su corazón. Ver a Simei mirando sin decir palabra hacia abajo le llenó de culpa, y susurró en voz baja, lo siento. Está bien. Pero un momento después, Simei repentinamente dijo, una vez, hace algunos años, antes de que llegaras al pico Sisen, estaba caminando por un sendero cuando de repente inició una tormenta. Yo no era un discípulo de Sisun en ese momento. Me topé con él mientras corría bajo la lluvia. Sostenía un paraguas de papel de aceite rojo y, viendo mi lamentable estado, se ofreció a compartirlo conmigo. Había oído hablar de su fría reputación, así que estaba muy nervioso caminando a su lado. Y luego, Simei tenía una expresión suave, ¿entonces? Entonces no dijimos una sola palabra en todo el camino. Morran asintió, es una persona tan estirada, que hay que decirle, sí. Simei sonrió un poco, Sisun no habla mucho. Pero, cuando me acompañó hasta la puerta y me volví para darle las gracias, vi que su hombro derecho estaba completamente empapado. Caminaba a su izquierda, y no llovió en absoluto. Morran era un paraguas pequeño, lo suficientemente grande para una sola persona, y lo usaba casi todo para cubrirme. Lo vi alejarse bajo la lluvia, y luego, tan pronto como llegué a mi cuarto, escribí una carta de intención pidiéndole que me aceptara como discípulo. Es suficiente. Morran dijo de repente, eres demasiado blando de corazón, si continúas, sentiré que eres demasiado lamentable. Simei dijo en voz baja, Arran, ¿no sientes que Sisun es el que es lamentable? Solo tiene un paraguas pequeño, porque siempre está solo, nadie quiere caminar con él. Por eso, incluso si Sisun es un poco estricto conmigo a veces, o me regaña un poco a veces, no me importa. Porque recuerdo su hombro empapado. Morran no dijo nada, la punta de su nariz un poco roja, su corazón un poco desamparado. Era una especie de vago sentimiento de tristeza, y ni siquiera estaba seguro de por quién era. Arran, déjame preguntarte algo. Adelante. ¿Te disgusta Sisun? Morran se detuvo. En otras palabras, no te gusta, ¿verdad? Por alguna razón, la suave y serena mirada de Simei parecía algo aguda cuando le preguntó esto. Morran, sorprendido con la guardia baja, de repente se quedó sin habla. En su aturdimiento, Morran no asintió ni agitó la cabeza. Pasó mucho tiempo antes de que forzara una sonrisa en su cara. Vaya, ¿no se supone que soy yo el que hace las preguntas aquí? No puedo dejar que gires las cosas así. Simei no se perdió el hecho de que Morran solo esquivó la pregunta, pero no forzó la cuestión, sonriendo. Solo me preguntaba, no te lo tomes a pecho.
Morran calmó sus emociones y miró a través de sus pestañas a la cara de Simei, no menos bella que la brillante luna en el cielo. Había planeado preguntarle a Simei si gustaba de él para la tercera pregunta, pero el intercambio acaba de dejar su corazón apesadumbrado. Morran se quedó en silencio durante un rato, los labios apretados, antes de decir abruptamente, es solo mi Sisun, nada más que eso. Gustar o no es irrelevante. Escuchando estas palabras en las sombras, las pestañas de Chu Guanin temblaron un poco, como las alas de una mariposa herida. Aunque en lo más profundo de su corazón ya lo sabía, escucharlo confirmado así hizo que su cuerpo se sintiera tan ligero que podría flotar, y su corazón tan pesado que podría hundirse en el mar. Chu Guanin sintió frío, tal vez el otoño llegó temprano este año. Morran y Simei seguían hablando en la distancia. Cerró los ojos, la ligera náusea que había estado yendo y viniendo últimamente, arrastrándose una vez más. De repente, sintiéndose exhausto, se giró para irse, pero solo había dado unos pocos pasos cuando el viento otoñal arrastró débilmente la voz de Morran. Dejó de caminar a pesar de sí mismo. Morran le estaba haciendo a Simei su tercera pregunta. Bueno, has dado tus pensamientos sobre Sue Mendy Sisun, soy el siguiente. Intentó sonar tan indiferente como pudo, y con mucho cuidado, preguntó casi patéticamente. Simei, ¿qué piensas de mí? Simei estaba en silencio. Jiangui parecía tener la misma capacidad de interrogación que Tianwen. Simei se negó a contestar, por lo que el resplandor escarlata de Jiangui se hizo más brillante en el lugar donde se enrolló fuertemente alrededor del dedo de Simei. Simei frunció un poco el ceño. Oh, solo di algo. El corazón de Morran sufría por él, pero esta pregunta se le había clavado tan profundamente en el corazón, en esta vida y en la pasada, que prácticamente se había convertido en su demonio personal, así que insistió. ¿Qué piensas de mí? Simei agitó la cabeza y cerró los ojos, como si tuviera mucho dolor, largas pestañas temblando y sudor acumulándose en su frente. Morran suspiró, incapaz de soportar hacerle daño de esta manera. Olvídalo. Estaba a punto de retirar a Jiangui cuando Simei llegó al límite de su resistencia, y, con la cara pálida, dijo roncamente, creo que eres genial. Los ojos de Morran se abrieron de par en par. La cara de Simei pasó de pálida a roja muy rápidamente, como si estuviese enfadado. Miró hacia abajo, las pestañas bajadas, y no se atrevió a mirar a Morran. Jiangui se convirtió en motas de luz roja brillante que revoloteaban como los pétalos de flores destrozadas en la palma de Morran. Con la cabeza baja, Morran no pudo evitar reírse en silencio, y cuando volvió a mirar a Simei, su rostro estaba cálido como la primera flor de primavera. Había una sonrisa perezosa en su voz, pero sus ojos estaban un poco húmedos, cuando dijo, me alegro, gracias. Creo que tú también eres genial. Ya te lo dije antes en el lago Hinchen, pero como no recuerdas nada de eso, quiero repetirlo. Eres realmente muy agradable. No especificó qué tipo de gusto, pero Simei se sonrojó hasta el cuello y no pudo encontrar ninguna palabra. Morran lo miraba con profundos ojos de tinta que brillaban con una luz clara y brillante, como un océano lleno de estrellas, como suaves olas en el cielo nocturno. Quiero tratarte bien, quiero hacerte feliz. Simei no era denso, y el significado de Morran estaba claramente escrito en toda su expresión. Simei no pudo evitar bajar la cabeza. El corazón de Morran se estremeció, y levantó la mano para acariciar el cabello de Simei. Pero antes de que pudiera acercarse, hubo un repentino destello de luz dorada, y un látigo de vid golpeó a Morran en la cara con un chasquido audible. ¡Ah! Sintiendo la picadura, Morran se dio la vuelta conmocionado. Chu Guanin estaba de pie frente a las paredes, blancas con aleros verdes, túnicas prístinas más pálidas que la nieve y una mano detrás de su espalda, mirándolos fríamente. Tianwen se enrollaba en el suelo como una serpiente sibilante, las hojas de sauce crujiendo, la luz dorada corriendo a lo largo de su longitud con alguna chispa ocasional. Simei, sorprendido, Sisun, Morran, sosteniendo su cara, Sisun. ¿Y qué si era odiado? ¿Y qué si no era querido? Otra persona podría llorar miserablemente, pero Chu Guanin, ¿llorar? Ridículo. Por supuesto que daría una paliza en su lugar. La expresión de Chu Guanin era fría. Caminó lentamente, con voz helada, dejando de entrenar para charlar en vez de eso. Mo Weiyu, ¿crees que eres tan impresionante solo porque tienes la última arma sagrada? ¿Crees que eres todopoderoso e invencible ahora? ¿No estás tan relajado y despreocupado? Sisun, yo solo estaba. Chu Guanin lo fulminó con la mirada. Morran se calló. Si Minjin, entrena conmigo.
Mo Wei-yu. Se detuvo y dijo resentido, ve a practicar. Si no puedes aguantar al menos 10 movimientos contra mí más tarde, entonces regresa y copia el libro de técnicas de meditación 300 veces como castigo. Ahora, piérdete. 10 movimientos, será mejor que se vaya y empiece a copiar. Capítulo 51. El season de este venerable. PFFT jajaja. Durante los 3 días siguientes, Chu Guanin estuvo aún más malhumorado de lo habitual, su temperamento aún peor. El resentimiento estaba escrito claramente en todos los rasgos del anciano Yuen, y una neblina de miasma le seguía por todas partes. Los discípulos se dispersaron como animales de presa a su sola vista. Incluso Sue Sendyong no se atrevía a hablarle demasiado por miedo a su aura asesina. Chu Guanin no quería admitir que tenía sentimientos extraños hacia Mo-Ran, pero al ver a sus 2 discípulos reunidos con los maniquíes de entrenamiento y actuando tan afectuosamente, simplemente no pudo evitar la rabia que estalló y el sentimiento agrio que inundó su pecho. Se sintió asqueado, no solo por los demás, sino también por sí mismo. Él y Mo Wei-yu eran maestro y discípulo, nada más. ¿Cómo era su asunto si a Mo-Ran le gustaba a alguien o con quién quería estar involucrado? ¿Qué derecho tenía a agitar su vid de sauce solo porque no le gustaba lo que veía? Si le gustaba a alguien o le gustaba estar cerca de alguien, ¿qué tiene que ver eso con él? ¿Le causó algún inconveniente? Chu Guanin, ¿cómo es que eres tan patéticamente mezquino? De todos modos, retrocediendo 1000 pasos, ¿y qué si sintió un anhelo indescriptible hacia Mo-Ran? Tenía su orgullo y mucho autocontrol, más que suficiente para mantener sus sentimientos bajo control, más que suficiente para suprimir ese anhelo aterrador por todo el tiempo que sea necesario. Nadie sabrá nunca de su desagradable afecto. No quedará nada más que la bolsa de brocado con los 2 mechones de pelo dentro. Mo-Ran no sabrá de sus sentimientos, como nunca sabrá que, en el fondo del lago Hincheng, el que sufrió una agonía abrasadora para salvarlo no fue Simei, sino él. Pero, ¿qué es este sentimiento? Son celos. El simple pensamiento hizo que Chu Guanin se atragantara. Durante meses después de eso, trató de evitar a Mo-Ran tanto como fuera posible, minimizando todas las interacciones fuera de las instrucciones de rutina en el cultivo y entrenamiento. El tiempo pasó volando, y fue casi el final del año antes de que alguien se diera cuenta. Un día, cuando Chu Guanin regresaba de un viaje por la montaña para reprimir a los monstruos, empezó a nevar justo cuando llegaba a las puertas delanteras. El pico Sisen se cubrió rápidamente con un velo de plata. Chu Guanin no era bueno con el frío. Tirando de sus ropas para calentarse, caminó enérgicamente hacia el salón dancing. Un abundante fuego calentó el interior del salón, la leña chisporroteando dentro del cuenco de cobre. Chu Guanin vino a reportarse con Sue Sendyong, pero el maestro de la secta no estaba en ninguna parte. En vez de eso, se encontró con Mo-Ran. No había nadie más en el salón dancing. Esta fue la primera vez que Chu Guanin estuvo a solas con él en muchos meses, y no pudo evitar sentirse un poco incómodo. Y lo que es más, aquí fue donde tuvo lugar ese sueño absurdo. Hablando de eso, Chu Guanin tuvo ese sueño varias veces más, claro y vívido cada vez. Trató de luchar las primeras veces, pero se acostumbró después de un tiempo y dejó que el Mo-Ran en el sueño se corriera en su boca como un lunático, mientras ociosamente contaba las pestañas de Mo-Ran por puro aburrimiento. 1, 2, 3. Pero ese sueño siempre terminaba abruptamente en un cierto momento crítico. Después de muchas repeticiones de lo mismo, Chu Sonsi decidió que debía ser debido a su innata pureza y nobleza, que incluso las fantasías no se volvían demasiado sórdidas. Habiendo llegado a tal conclusión, el anciano Yuen y su frágil corazón de cristal de doncella finalmente lograron recuperar un poco de dignidad. Pero la combinación de Mo-Ran y el salón dancing le dio a Chu Guanin una intuitiva sensación de peligro. Desafortunadamente, ese joven no tenía la menor idea de nada de esto. Al verlo, la cara de Mo-Ran se iluminó con una sonrisa dentada. Season, has vuelto. MN, ¿buscas a mi tío? La tía se siente un poco mal, así que ha estado cuidando de ella. ¿Qué necesitabas? Se lo haré saber. Chu Guanin apretó los labios y dijo suavemente, no es necesario. Inmediatamente después se giró para irse, pero Mo-Ran lo llamó, Season, por favor, espera. ¿Qué es? Se giró para mirar hacia atrás mientras hablaba, pero se encontró inesperadamente con la mano extendida de Mo-Ran rozando su frente. Mo-Ran lo sacudió un par de veces, diciendo como si fuera la cosa más natural del mundo. Mírate, estás cubierto de nieve. Chu Guanin se congeló. Sin saber qué hacer,
Se quedó inmóvil mientras el joven pronunciaba sus palabras y le quitaba la nieve, luego sacó un pañuelo blanco para secarle el pelo. Chu Guanin no era bueno con el frío, no podía estar expuesto al frío, o se enfermaría fácilmente. Pero esta persona nunca supo cuidar de sí misma. En su vida pasada, después de ser encarcelado, a menudo le gustaba sentarse en el patio y ver a los peces koi en el estanque, sin hacer caso incluso cuando empezaba a nevar, así que se resfriaba y tenía fiebre todo el tiempo. Sisun era aún más frágil después de que su núcleo espiritual fue destruido. Se quedaba en cama durante al menos medio mes cada vez que se enfermaba, y tazón tras tazón de decocción medicinal prácticamente no tenía efecto. Y así, cuando Morran lo vio cubierto de nieve, medio derretida, medio congelada, reflexivamente empezó a quitarle la nieve, pero a mitad de camino de secarle el pelo, se dio cuenta tardíamente de que sus acciones podrían haber sido un poco demasiado íntimas. Su cabeza se levantó justo a tiempo para enfrentarse cara a cara con un par de reticentes ojos de fénix. Chu Guanin lo estaba fulminado con la mirada. Las manos de Morran se retiraron tímidamente. Ajaja, este discípulo sobrepasó sus límites. Sisun puede secarse, por supuesto. Chu Guanin se sintió muy aliviado de que retrocediera. Ese sueño era solo un sueño, después de todo. Su discípulo seguía siendo el mismo de antes, nada parecido a aquel tipo de su sueño que se refería a sí mismo como este venerable. Chu Guanin se quedó en silencio durante un rato antes de tomar el pañuelo que le ofrecía Morran. Se quitó la capa y caminó hacia el fuego para calentarse las manos, y luego se limpió la nieve derretida de su cabello. ¿Desde cuándo finalmente aprendiste cuáles eran los límites? Cara iluminada por la cálida luz del fuego, miró de reojo a Morran con los ojos entrecerrados. No has sido siempre ajeno a esas cosas. Morran. Ninguno de los dos habló por un momento. Chu Guanin terminó de secarse el pelo y distraídamente escondió el pañuelo, y luego miró impasiblemente a Morran. De todos modos, ¿qué haces aquí? Morran contestó apresuradamente. Es fin de año, hay un año de archivos que necesitan ser organizados. Así que estoy ayudando. Chu Guanin lo interrumpió. Sé que los archivos deben ser organizados, pero ¿no es ese el trabajo de Simin-Jim? ¿Por qué lo haces, Morran? La memoria de Sisun es realmente impresionante. Chu Guanin se mostró totalmente impasible ante la adulación. ¿Dónde está? Dijo que tenía un poco de fiebre y dolor de cabeza esta mañana. Viendo la mirada en los ojos de Chu Guanin, Morran continuó apresuradamente. Lo siento, Sisun, fui yo quien le dijo que descansara un poco, así que por favor no lo culpes. Tal cubierta era como una aguja afilada que pinchaba a Chu Guanin y hacía que sus cejas se juntaran. Se quedó callado durante un rato, y luego preguntó, ¿está bien? Viendo que no lo culpaba, Morran dio un respiro de alivio, le di medicina y esperé a que se durmiera antes de irme. Acaba de coger un resfriado, estará bien en 2 o 3 días. Gracias por la preocupación, Sisun. ¿Quién dijo que estoy preocupado por ustedes? Solo preguntaba. Morran, te dejo con tu organización, entonces. Chu Guanin se fue. El pico Sisen prohíbe a sus discípulos cumplir con los deberes de los demás. Morran pensó que iba a ser castigado por Sisun, pero Chu Guanin lo había dejado ir inesperadamente tan fácilmente. Permaneció de pie en su sitio aturdido durante un buen rato, y no reaccionó hasta que Chu Guanin ya estaba a una cierta distancia. Emma Van cogió el paraguas apoyado en la puerta y corrió tras la solitaria figura en la nieve. Sisun, espera. Chu Guanin se dio la vuelta. Morran se detuvo frente a él, sacudió la nieve del paraguas y lo abrió por encima de los dos. La nieve está cayendo, llévate el paraguas contigo. Chu Guanin le echó un vistazo. No es necesario. Morran intentó entregar el paraguas, pero Chu Guanin solo sintió irritación y se negó a aceptarlo. El paraguas cayó en la lucha de ida y vuelta justo cuando el viento se levantó, y fue lanzado a varios metros de distancia. Chu Guanin miró fijamente a ese paraguas plantado en la nieve. Se quedó mirando fijamente durante un rato. Esto no era un problema. Quería darse la vuelta y marcharse con indiferencia, como siempre lo había hecho en el pasado. Pero sus pies se negaron a moverse. Así como una vela siempre se apagará al final, e incluso un antiguo pozo se secará con el tiempo. Incluso la persona más tolerante eventualmente se romperá. Chu Guanin se giró con un movimiento de su manga y dijo enfadado, Mo Weiyu, ¿puedes dejar de meterte conmigo? No soy Simin-Jim, no necesito que alguien más me cuide. Una luz dorada se juntó en su mano mientras hablaba, y Morran dio instintivamente un paso atrás, pensando que iba a invocar de nuevo a Tianwen para darle una paliza. Pero en cambio,
La luz se elevó hacia el cielo como un manantial de oro y formó una barrera resplandeciente, bloqueando la nieve y el viento por igual. Morran, una barrera para bloquear la lluvia y la nieve. La expresión de Chuguanin era frígida, incluso sus cejas. ¿Parezco alguien que necesita un paraguas? Parecía estar verdaderamente enojado. La barrera cambiaba rápidamente de color con el movimiento de las yemas de sus dedos, de dorado a rojo, púrpura, azul y luego verde. El efecto de la barrera cambió con el color. Una solo protegía contra la nieve, otra bloqueaba el viento, y otra incluso mantenía caliente el interior de la barrera a pesar de la helada tormenta de nieve. Estas técnicas eran bastante poderosas, y Chuguanin normalmente no gastaría su energía espiritual para bloquear la nieve de esta manera. Una exhibición tan malhumorada y vistosa era tan infantil que Morran se quedó completamente sin habla por un momento. Sisun, no te enfades. ¿Quién dijo que estoy enfadado? La cara de Chuguanin estaba pálida de ira. Piérdete ya. Bien, me estoy perdiendo. Morran miró a la barrera. No malgastes tu energía. Así, vete. Piérdete. Con una ola de la mano de Chuguanin, la energía espiritual que formaba la barrera de repente se reunió en un rayo que cayó justo delante de Morran. Morran le estaba mostrando un poco de preocupación por la bondad de su corazón, pero casi le cae un rayo por ello. Se sintió un poco resentido y estaba a punto de decir algo, pero cuando levantó la vista, vio a Chuguanin de pie en la nieve, con la cara pálida a juego, pero los bordes de sus ojos estaban un poco rojos. Morran, sorprendido, tú y yo solo somos maestro y discípulo, nada más que eso. No hay necesidad de ninguna preocupación innecesaria entre nosotros. Así que coge tu paraguas y piérdete. Morran se sobresaltó, entendiendo de repente lo que estaba pasando. Sisun, ese día en el campo de entrenamiento, cuando estaba hablando con Simei, tú escuchaste, pero Chuguanin no dijo nada, solo se giró para irse. Emma Van no lo llamó esta vez, y no se giró para mirar atrás. Un poco más lejos, Chuguanin estornudó. Sus pasos vacilaron, luego bajó la cabeza y caminó aún más rápido, como si estuviera enojado, pero también como si estuviera huyendo. Morran estuvo de pie en la nieve todo el tiempo, mirando fijamente a su espalda hasta que desapareció, perdido en sus pensamientos. Chuguanin se enfermó tan pronto como regresó al pabellón del Loto Rojo. Podía usar barreras para protegerse de la lluvia y la nieve, pero nunca se molestó cuando se trataba de sí mismo, ya que lo veía como un desperdicio de energía espiritual. Por eso, cuando llovía, usaba un paraguas de papel de aceite como cualquier otra persona normal. Estornudó un montón, y el dolor de cabeza y la fiebre también le siguieron rápidamente. Ya estaba acostumbrado a automedicarse de todas las veces que se enfermó, y un poco de frío no era nada a lo que siquiera pudiera prestar atención, así que tomó un medicamento, se lavó y se cambió de ropa, y luego se metió en la cama para dormir. Tal vez se debió al frío, pero las náuseas que habían aparecido desde que se lesionó en el lago Hinchen fueron especialmente agudas esta noche. La noche pasó en un sueño nebuloso, todo su cuerpo empapado en un sudor frío pero ardiendo como un horno. Chuguanin no se despertó hasta el mediodía del día siguiente. Parpadeando, sus ojos se abrieron claramente, y se quedó allí acostado durante un rato antes de levantarse lentamente de la cama para ponerse los zapatos. Se detuvo y miró fijamente. Sus botas parecían haberse hecho más grandes de la noche a la mañana. Miró con más cuidado. Chuguanin, ni siquiera la compostura del anciano Yuen podía soportar este tipo de conmoción. No era que sus botas se hubieran hecho más grandes. Chuguanin miró fijamente sus manos, sus piernas, sus pies descalzos, y el hombro por el que se había deslizado su túnica. ¿Era que él se había hecho más pequeño? Notas del autor. Mini teatro. Esto es una edición de un viejo chiste. Suemen, perro, tengo una prueba para ti. ¿Qué dices cuando ves a un sisun frígido? Morran, Su Alteza. Suemen, ¿qué dices cuando ves a un sisun enfadado? Morran, Su Majestad. Suemen, ¿qué dices cuando ves a un sisun que se ha reducido de tamaño? Morran, ven, Heye te dará un besito, // emoticono cara feliz, // 1. Suemen, fracasado, piérdete. Nota 1. Esto rima en chino. Su Alteza, Dian Xia. Su Majestad, Bi Xia. Ven, Heye te dará un besito, Lai, Heye in Ji Xia.